Buenas tardes, profesor Matías, ayudante Cristiano. Mi nombre es Nicolás Riquelme y este es mi proyecto de hormigón armado. Para el proyecto se asignó el diseño de una columna que trabajará a flexión simple y dos columnas que afirmarán esta misma viga que estará trabajando a flexo-compresión. Para poder llevar a cabo este trabajo se nos entregaban especificaciones técnicas generales y personales. Las de mayor importancia serán el tamaño máximo nominal del árido, el tipo de vertido, el fierro a utilizar y su grado, los recubrimientos normales, las cargas a ser aplicadas y la geometría de la estructura y la viga. Aquí se presentan los datos personales, tanto la geometría de la viga como las cargas a utilizar, las cuales deberemos clasificar entre vivas, muertas o de viento. Como cálculo estructural se utilizó el programa SkyZip para tabular cada una de estas combinaciones de carga, buscando la más desfavorable para el trabajo, resultando ser la combinación 5.3.1b, la cual tiene por carga primaria el viento. A continuación se presentarán las reacciones de los apoyos, los cuales se consideraron como empotrados, el diagrama de corte y el diagrama de momento. Para comenzar el diseño a flexión simple de la viga, partiremos por anotar todos nuestros inputs: base de la viga, altura, largo, límites de fluencia, resistencia a compresión del hormigón, el recubrimiento de 40 milímetros por norma. Se deberán ingresar además dos datos que asumiremos: diámetro del fierro estriado y la altura efectiva, la cual se calcula dependiendo de cuántas filas se quieran asumir. En mi caso asumí una fila teniendo que restar el recubrimiento y el diámetro del fierro para quedar justo en el centro. De los diagramas de momento anteriores se deberá extraer el valor de momento de la viga, el cual se encontrará en el medio de la viga debido a que se tiene una carga distribuida homogénea y cargas simétricas en ambos lados, el cual convertiremos a kilogramos centímetros ya que expresamos todos nuestros valores anteriores en esta unidad. Calcularemos el área de acero requerida mediante una iteración entre un área supuesta y el área real del fierro, utilizando los datos iniciales. Una vez que se tienen estos valores iguales, procederemos con el valor de área de acero utilizando el diámetro de la barra dado al principio, multiplicándolo por el número de barras o utilizando la tabla de acero que facilita la norma para encontrar un valor lo más parecido al que da por iteración. También deberemos calcular el espaciamiento entre fierros y revisar que este sea mayor a 2,5 centímetros, el cual es el mínimo exigido. Para la resistencia nominal deberemos calcular la deformación a tracción del acero, y si este nos da sobre 0,005 podremos utilizar el 0,9 como indica el gráfico. Posteriormente calcularemos los datos para el rectángulo de Whitney. Cabe mencionar que el valor de beta 1 se desprende de la tabla 22.2, donde entraremos con el input de la resistencia a compresión del hormigón. Se deberá realizar además una verificación de la cuantía para ver si estamos dentro de los límites. En este caso nos cumplen todos los parámetros. Esta es la sección transversal donde se respetan los espaciamientos y recubrimientos, pero el estribo Fi 10 cada 30 será calculado correctamente en la siguiente entrega. Para la pregunta se asignan valores, de los cuales se deberá desprender el rectángulo de Whitney, obteniendo el diagrama de deformaciones y tensiones, obteniendo estos valores como resultado. Para la pregunta B podemos ver casi las mismas condiciones y exigencias, con la única diferencia de que esta está en voladizo, por lo cual deberemos colocar los refuerzos en la parte superior. Para la viga T se debió calcular la zona neutra de esta para poder calcular el rectángulo de Whitney, según el esquema de viga T. Para poder llegar a estos resultados finales tuvimos que gestionar el mismo proceso inicial utilizado en la viga sin iterar datos, ya que se nos entregaba el AS requerido. Para la segunda entrega analizaremos la viga cizalla. Volveremos a utilizar los datos iniciales: altura de la viga, base, largo, límites de fluencia, resistencia a compresión de hormigón, y se agregará ahora el cálculo de área gruesa de la viga, la cual es netamente multiplicar la base por la altura, y se extraerá el valor de cizalla en las esquinas de la viga en el diagrama de corte. Utilizaremos la altura efectiva calculada en la primera entrega. Utilizaremos su valor inicial y 3 veces su valor para calcular mediante el teorema de Tales un BU en base a la altura efectiva. Para calcular la cortante del hormigón deberemos utilizar la siguiente ecuación, donde nuestro NU sería 0, obteniendo una ecuación más recortada, la cual se basará en la geometría de la viga, la resistencia a compresión del hormigón y el lambda, que en nuestro caso será 1, ya que es un hormigón normal. Calcularemos la cortante del acero requerido para D y 3D y con la última fórmula de la imagen. En nuestro caso nos da solamente valores sobre 0, pero si nos hubiese dado bajo 0 habríamos tenido que utilizar la ecuación de ABS mínimo en el siguiente paso.
deberemos calcular dos ABS, uno para D y otro para 3D. En la fórmula utilizaremos un largo de 100 centímetros o 1 metro, ya que la tabla de estribos está tabulada para este largo en específico. El ángulo alfa a utilizar será de 90 grados, ya que así se dispondrán los estribos en la viga. Una vez que se tiene calculado el ABS para cada uno, buscaremos en la tabla de estribos los valores más parecidos, dando por resultado un estribo Fi 12 a 10 y un estribo Fi 12 a 40. Cabe mencionar que hay que utilizar el mismo diámetro de estribo para toda la viga. Calcularemos el espaciamiento máximo y elegiremos el menor de estos tres y lo compararemos con el espaciamiento calculado en la diapositiva anterior, debiendo ajustarlo al espaciamiento máximo obtenido por la viga, el cual será de 25 centímetros. La verificación. Este será el último paso donde deberemos revisar que el cortante del acero sea menor que 4 veces el cortante del hormigón, cumpliendo así con nuestro diseño. Este será el esquema donde se mencionan los primeros 3D y los últimos 3D del largo total de la viga, que se reforzará a cortante, a diferencia del resto que estará reforzado a flexión simple. Para la pregunta se pide realizar un esquema de fisura. El primero será el corte desde el alma. Ocurre cuando se producen tensiones diagonales cercanas al eje neutro, por lo que la grieta de corte se produce desde esta zona de forma inclinada y comienza a verticalizarse llegando a la cara de tensión. En estos casos no existe un momento flector considerable. La segunda imagen será el corte por flexión. En este caso existen momentos flectores grandes. Se producen primero las grietas a flexión, las cuales comienzan a prolongarse de forma inclinada hacia el eje neutro. Cuando pasa por dicho eje, esta grieta tiene una inclinación cercana a los 45 grados. Y finalmente el corte interno, el cual tendrá cuatro componentes, los cuales generarán una fricción, resistencia o corte en la viga. La pregunta B, se menciona una viga delta y se pide determinar el cortante último. La viga delta es una viga la cual consiste en aumentar su altura a medida que se acerca al centro. Esto terminará por aminorizar el cizalle de esta misma, siendo una buena opción para prevenir ciertos problemas. Cabe mencionar que el tope del ángulo suele ser entre 10 a 15 grados. Para la pregunta C, para el ejercicio de torsión, se da un dato inicial con un procedimiento bastante organizado y paso a paso, donde se busca encontrar una selección de estribos que cumpla con todos los requisitos. Antes de llegar al cálculo de estribos, deberemos hacer cálculos geométricos de verificación de momentos, cálculos de X1 e Y1, verificación de torsión en el diseño, determinar los refuerzos transversales, calcular el área de refuerzo y selección de estribos finalmente. Para la entrega 2 también se pide diseñar a flexo-compresión de la columna. Para empezar el diseño de la columna deberemos primeramente extraer un PU y un MU, siendo el PU extraído del apoyo empotrado, siendo la reacción vertical, y el MU del diagrama de momento de la columna. Una vez que se tienen estos valores deberemos dividir MU en PU para obtener la excentricidad y seleccionar a modo de diseño si nuestra columna tendrá armadura perimetral o de borde. En este caso elegiremos una armadura de borde. Se multiplicará la base por la altura de la sección del área gruesa para calcularla. En este caso, la altura de la columna se modificó un poco para entrar más cómodamente al diagrama de interacción que explicaremos más adelante. Haremos un cálculo de U y V, que son valores adimensionales, con las ecuaciones que se muestran en la diapositiva, obteniendo un valor de U de 0,077 y un valor de V de 0,2. Estos valores tendremos que interceptarlos en el diagrama de interacción. Cabe mencionar que se elegirá el diagrama de interacción que concorde con nuestros datos. Resistencia a la compresión del hormigón de 25 megapascales, límite de fluencia de 420 megapascales y un gamma de interacción de 0,8, como se mencionaba en el encabezado. Se considerará como eje X el valor de V y como eje Y el valor de U. Del diagrama de interacción se extrae también el valor de la cuantía, el cual pasaremos como decimal para trabajarlo posteriormente. También podremos calcular la altura efectiva con el gamma de interacción y la altura que se le asigna a la columna, para posteriormente calcular el área de acero requerida. La disposición de barra se calculará según lo requerido, dándonos por resultado 8 barras de 25 milímetros y un espaciamiento entre barras de 4 centímetros por borde que cumplirá con el recubrimiento mínimo de 40 milímetros. Se verificará la cuantía del acero anterior, el cual nos tendrá que dar entre un valor de
entre 0,01 y 0,08, dándonos aproximadamente un valor de 0,3, por lo cual nos cumple con la cuantía requerida. Aquí se puede ver claramente la sección del estribo con sus fierros necesarios, los cuales serán 8 fierros de 25 milímetros, que estarán en disposición de 4 y 4, tomándolo por el lado de las bases, que son 30 centímetros, y un estribo Fi 10. Para la pregunta A se pide calcular con una cuantía máxima de 6%. Para poder lograr esta cuantía de 6% se deberá manipular la altura de la columna y utilizar los mismos datos anteriores, dándonos por resultado tener que restar a la altura de la sección de la columna 17 centímetros, quedándonos una altura de 37 centímetros. Para la pregunta B se tendrán muchas componentes de la entrega del corte de la viga, ya que se deberá calcular de la misma manera, con la diferencia de que ahora se deberá utilizar el cortante del hormigón con todos sus componentes, agregando la reacción horizontal del empotrado, el cual será el valor NU, y realizando las mismas comprobaciones, y nos dará por resultado un estribo Fi 10 cada 20. Para la entrega número 3 se nos pide calcular las flechas de la viga. Para empezar con este análisis deberíamos tener en cuenta que nuestro largo total de la viga son 11 metros y nuestro vertido es continuo en toda la estructura, por lo cual deberemos utilizar los inputs de ambos extremos continuos, y que es una viga unidireccional. Por lo tanto, nuestro criterio de análisis sería el largo total dividido en 21, como se muestra en la tabla. Este valor cumple con el exigido, ya que es menor a 60 centímetros. Para el cálculo de la flecha instantánea necesitaremos los datos de la primera entrega. Con estos datos procederemos a calcular el módulo de rotura del hormigón, la inercia bruta de la sección transversal de la viga, la distancia al eje neutro desde la fisura y el momento que genera la fisura. Para calcular la inercia transformada a fisurada deberemos utilizar la fórmula para el refuerzo simple. Una vez que se tienen en todos estos valores, procederemos a calcular la inercia efectiva, la cual deberá ser menor a la inercia bruta, que cumple en este caso. Una vez que se cumplen estas condiciones, procederemos a utilizar la fórmula de flecha instantánea, obteniendo un valor aproximado de 1,3 centímetros. Para el cálculo de flecha a largo plazo deberemos utilizar la siguiente fórmula, haciendo la cuantía 0 ya que no se tiene refuerzo de compresión. Se ingresará a la tabla con el input de años y obtendremos una flecha de 2 centímetros. Para calcular la flecha real deberemos sumar ambas flechas, instantánea y a largo plazo, y contrastarlas con el máximo permisible de la tabla 7.2, obteniendo por resultado que la flecha no cumple con la deformación permitida, por lo que el diseño no cumple con la normativa. A modo de solución se puede ver que sería una opción viable disminuir las cargas o aumentar la sección. Ahora procederemos a ver el detallamiento, el cual analizaremos mediante el código ACI 318-9. Comenzaremos primero por la viga. En este caso el 25.1 sería el único que cumple, por lo cual se procederá a realizar el cálculo de espaciamiento, debiendo elegir el mayor de estos tres valores. Para las trabas no cumple, ya que se debía cumplir desde el inciso A hasta el inciso E. Los ganchos se deberán calcular con el de 135 grados, ya que es el que se usa en Chile, obteniendo los valores de diámetro de barra de 10 milímetros, multiplicándolo por 4, obteniendo el diámetro interior mínimo doblado y escogiendo entre 6 veces el diámetro de la barra y 75 milímetros, quedándonos con 75 milímetros ya que es el mayor. Se deberá calcular un empalme para la enfierradura, el cual corresponderá a 50 veces el diámetro del fierro. Procedemos a ver el detallamiento de la columna. Nos cumple el 25.2.3, por lo cual deberemos calcular los espaciamientos máximos, dándonos por resultado que cumple con lo exigido por norma. El punto 25.7.2.1 cumple ambos parámetros relacionados al espaciamiento. El punto 2, inciso A, cumple, pero el inciso B no cumple, ya que tenemos barra Fi 10. El 25.7.2.3, inciso A y B no cumple, ya que se diseña con la de 135 justo en el límite permitido. El detallamiento de geometría de gancho y condiciones de gancho sísmico. Ambos cumplen, ya que son los que se usan en Chile, y estos cumplen con ambas exigencias de la norma. Y finalmente no van a existir trabas debido a los desplazamientos bajos que se tienen entre los fierros. Se nos pide realizar una cubicación para toda la columna respecto a hormigón y fierros. Para comenzar utilizaremos los datos geométricos de la viga a la columna, calculando sus volúmenes y sumándolos. Para efectos prácticos los redondearemos, ya que en el comercio no se venden volúmenes específicos.
Se nos entrega una tabla con la resistencia de hormigón y sus dosificaciones. Para nuestro caso utilizaremos un hormigón H25, el cual necesita 380 kilogramos de cemento, 1120 kilogramos de gravilla, 645 kilogramos de arena y 200 litros de agua por metro cúbico. Este valor lo multiplicaremos por 4, que es el valor nominal que tenemos, el volumen total que tenemos, y obtendremos esos resultados. Para la cubicación de fierros de la viga, cubicaremos tanto las barras longitudinales, refuerzo de tracción, las barras longitudinales de amarre superiores y los estribos, a los cuales deberemos sumar los 20 centímetros de gancho calculados con anterioridad. También hay que mencionar que la disposición de barras no será homogénea todo el momento, ya que se encuentran los primeros 3D y el último 3D los refuerzos acortantes. Estos ya están considerados en el cálculo de estribos. El número de barras se calculará con barras de longitud máxima de 6 metros y el peso en kilogramos dependerá de la tabla de características nominales de fierros. Para la ubicación de fierros de columna solamente deberemos calcular las barras longitudinales calculadas con anterioridad para los bordes y los estribos, a los cuales también deberemos sumar los 20 centímetros de gancho. Finalmente tendremos la cantidad total de barras por diámetro a utilizar y la cantidad total de acero en kilogramos. Por su tiempo y atención, muchas gracias.